Lorena Egas, quien es delegada de la Asociación Nuevo Diálogo. ¿Cómo le va, Lorena? Buenos días. ¿Cómo estás, Javier? ¿Cómo está? Muy buenos días. Muchísimas gracias por la invitación. Buenos días al público. Bienvenida. El tema de la pandemia, este cierre de escuelas, de alguna u otra manera ha tenido sus consecuencias. ¿Cuáles realmente significan hasta lo que va de esta crisis sanitaria, Lorena? Podemos hacer un estimado. Sobre todo nuestra principal preocupación es concerniente a la tasa de abandono o deserción escolar. Previo al COVID estábamos hablando de un 0.73% y ahora ya se puede estimar, previo a que salgan los censos, de que sería de un 2.55% de deserción, con mucho más impacto en la zona rural y en el área del sector indígena, ¿no verdad? Sobre todo, y la Amazonía. Eso nos preocupa y en principal pensamos que uno de los impactos más fuertes es en la primera infancia. Estamos hablando de más de un 30% de hogares con niñas menores de 5 años que no han podido aprender a leer y escribir. Es muy difícil a través o de manera virtual este tipo de enseñanza. Entonces ahí viene una de las preocupaciones primeras. Y tengo cifras de la OIT y de la FEPAL que nos hablan de que el impacto, ya traduciéndolo en términos económicos, estamos hablando de a nivel de Ecuador, entre 100.000 y 300.000 niñas, niños y adolescentes, Latinoamérica, de la región, que ingresarán al mercado laboral dejando de lado su formación. Esto significa un retraso un poco en la meta del objetivo del milenio de educación de calidad. Son los más afectados los niños del sector rural, donde la pobreza abunda realmente. Claro, en particular hay muchas razones detrás de esto, ¿no? Una de las principales, podríamos decir, que tiene que ver con el cambio de los que estaban en pobreza a pobreza extrema, ¿no? Y esta desigualdad que se acentúa. Al haber esto, ¿no? Hay también la brecha digital, que se llama, ¿no? Podemos tener cifras también relacionadas con la conectividad. Si hablamos de pasar de pobreza a pobreza sistémica, la pobreza extrema aumentó del 8.9 al 11.57% en el periodo de 2020, que es en el que tenemos cifras hasta el momento. Entonces estamos hablando de más de 4 puntos porcentuales. Obviamente la preocupación siempre es en torno a los niños, porque dentro de una crisis las poblaciones vulnerables son las que más afectan, y dentro de todo el grado de vulnerabilidad, contabilizamos pobreza, los niños son los más vulnerables en general. ¿Y qué se puede hacer frente a esta situación? Bueno, frente a esta situación, trabajar coordinadamente el sector privado en conjunto con las iniciativas, primero censar, ¿no? Censar para ver cuáles son las desigualdades, cuáles son los desbalances, cuál es la brecha real, también cuál es el impacto no solamente en la parte formativa y el rezago que hay en este momento en cuanto a conocimiento o a nivel académico, sino también en cuanto a las dificultades, como dijimos, pedagógicas, socioemocionales que tienen los niños al haber estado fuera de su contexto de socialización. Entonces van a ser dificultades que van a variar de niño en niño, de adolescente en adolescente, ¿no? Hasta qué punto se puede mejorar, ¿no verdad? Y tengo entendido que ahorita el sistema de no solamente por el problema del acceso a la conectividad, sino también de los dispositivos. Estamos hablando de que la mayoría, más del 80% aquí en Ecuador se conecta es por medio de celulares. Entonces estamos hablando de un promedio de 2 horas diarias de formación en cuanto a los que están recibiendo y, entre comillas, no han desertado el sistema. Claro, ¿no? cuando estamos hablando en un hogar, sí. Cuando los niños han dejado de estudiar, de recibir esa educación, se exponen en cambio al trabajo infantil, que es el otro problema, Lorena. Están expuestos a trabajo infantil porque evidentemente en el área rural, sobre todo, ¿no? La familia, estamos hablando de una familia, padre y madre que tienen que trabajar, no pueden dedicarse a ser promotores a su vez, o coadyuvantes o profesores de la educación de sus niños en casa, por más de que digamos que tengan acceso de alguna u otra manera a un método virtual.
En todo caso, sí requiere mucho de la presencia de un cuidador. Y también hablamos del fallecimiento de las personas mayores que suelen ser los cuidadores. También se habla de la brecha parental. El padre no tiene la formación académica muchas veces suficiente para poder dar ese refuerzo, ¿no? O ejercer ese rol de acompañamiento al menor. La ministra habló de que puede ser la tasa de deserción mayor. ¿Por qué? Porque hasta lo que se conoce hay más de 100.000 portafolios que no han sido entregados. Estamos hablando de lo que son los deberes que se les asignan a los niños y que tienen que entregar cada cierto tiempo. Entonces, tenemos que ver en qué sale, en qué sale este censo, ¿no? Pero en todo caso es un problema, es un atraso. Están expuestos no solo a trabajo infantil, también hay el salir de sus hogares, ¿no? Les da un respiro a estos niños también. De cierta manera sabemos que a nivel de pobreza y de pobreza extrema, el contexto del hogar, muchas veces hay hacinamiento, ¿no? Y el mismo hecho de la inseguridad alimentaria por haber caído en pobreza extrema, ya que las cifras han aumentado, ¿no? De desempleo. El presidente habló de 3 a 10, de 3 personas de 10 que están sin un trabajo seguro y digno, incrementa el estrés en el hogar. Entonces, estos niños no tienen la manera de salir del hogar, ¿no? Y de salir de ese ambiente estresante que de cierta manera fomenta la violencia. Porque son patrones socioculturales que ya tenemos. Leía en su blog, Lorena, que la educación en el Ecuador es un desafío que afecta al tejido social, y eso es tan cierto que el trabajo no es de la noche a la mañana, es un proceso que llevará mucho, pero mucho tiempo lograr el objetivo. Sí, pero ahorita creo que se está tratando de cumplir primero con la vacunación, que es buen proceso. Esperamos termine en septiembre. Sí, porque eso da seguridad de cierta manera. Lo otro que dijo la ministra es que son 1.200, va a empezar las clases en la sierra y hay un promedio de 1.132, me parece, instituciones que recién cumplen con hasta el momento, 2.319 instituciones que cuentan con aprobación, ¿no? Del Ministerio de Educación y del COE para el uso de las instalaciones, porque esa es otra cuestión, hay que prestarle seguridad a los padres. Claro. Los padres, he conversado con gente en Manaví y los padres prefieren no mandar a los hijos a la escuela. El riesgo han está ahí. llegado a estos acuerdos con los docentes, pero lo que se trata de promover es que definitivamente haya el retorno a clase, porque es un gran beneficio, no solamente por el aprendizaje, sino por, como digo, evitar estos entornos violentos, estos entornos en los que los niños están muy expuestos. Lorena, el colegio es un área de protección. Lorena, quiero agradecerle por haber estado con nosotros esta mañana. Buen día. Muchísimas gracias, Javier, y gracias a todos. Gracias, Lorena Egas, quien es delegada de la Asociación Nuevo Diálogo. El problema de la educación y sus consecuencias a propósito de la crisis sanitaria. Son 7 de la mañana con 44 minutos. Hacemos la pausa, 43 minutos, 7 con 43. Hacemos la pausa, regresamos enseguida.